Bien, hoy es lunes 9 de mayo, es hora de grabar otra actualización de mi progreso con la pronunciación de la R, de la R. Todavía no está perfecta, pero he hecho mucho progreso en estos días. Hasta el viernes 6 de mayo. Hasta la noche del viernes 6 de mayo estuve practicando varios días con una lista de palabras que empiezan con ra. Básicamente saqué del diccionario la mayor parte de palabras que comienzan con ra y estuve practicando rápido, raer, raído, cosas así. Y también practicaba cambiando ra por re en la misma palabra y ra por ro y ra por ri y ra por ru. Y era difícil con ri especialmente. Todavía es difícil para mí pronunciar ri. Pero bueno, desde la noche del sábado 7 decidí empezar a practicar con palabras comunes en español que usan este fonema. Así que aquí tengo mi lista de palabras comunes. Lo que hice fue tomar la lista que creé de subtítulos de películas y series de televisión y usar un convertidor a transcripción fonética para ubicar, para poder encontrar cuáles son las palabras más comunes con este fonema, con este sonido. Y aquí están. Razón es la palabra más común en el español hablado que tiene este sonido. Razón no está entre las 200 más comunes del español, según las estadísticas que tengo del año 2020, pero sí está entre las 300 más comunes. Arriba está entre las 400, arriba y rápido están entre las 400 más comunes. Rato y realidad están entre las 500 más comunes y el resto ya está fuera de las 500 más comunes. Entonces, un estudiante de español probablemente tendría que empezar con razón, rápido, rato, raro y después cuando ya esté más experto con arriba. Ahora me sale mejor arriba, que las primeras veces que la intenté. Las primeras veces que la intenté era prácticamente imposible, parecía imposible para mí. Y de hecho todavía tengo problemas con las combinaciones de r con e, por ejemplo, realidad, re, re, realidad. Y especialmente con combinaciones de r después de una e, por ejemplo, tierra. Aquí hago una pausa todavía y lo que yo estoy haciendo es tratar de posicionar la lengua en posición de pronunciar la r inmediatamente después de la e. Entonces, a mitad de la e ya estoy subiendo la lengua para ponerla en posición retrofleja para pronunciar la r que viene después. No es fácil. Esto requiere mucha práctica. Tierra. Tierra. Requiere mucha práctica, pero en estos últimos días he notado progreso. Estoy convencido de que puedo lograrlo. Arriba es la palabra más común de las que me da problemas porque tengo problemas con la combinación r con la i y la u cuando están después. Y con la e tengo problemas cuando está antes. Arri, r, r. Arriba. Es difícil, pero puedo hacerlo. Así que voy a practicar un poco con estas palabras. Razón. Arriba. Arriba. Rápido. Rato. Realidad.
raro, ropa, tierra, tierra, resto, recuerdo, realmente. Palabras que empiezan con R, con A, E, O, ya no me dan mayores problemas, pero a mitad de palabras sí me dan más problemas. Regalo, relación, perro, perro. Esta palabra sí está siendo difícil para mí. Perro, perro, perro. Mientras estoy pronunciando la E, tengo que cambiar la posición de la lengua. Perro, 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 perro. Necesito más práctica. Ro, 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 perro. Perro, 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 perro. Respeto, repente, ocurre, ocurre. La U es una vocal muy cerrada, así que sí, estoy haciendo una pausa en esta palabra. Tengo que hacerla más fluida, tengo que levantar la lengua a la posición para la R mientras estoy pronunciando la U. Ocurre, ocurre. Como ya he dicho antes, esto de verdad se siente como si estuviera practicando el piano. Mientras estás practicando el piano, tratas de hacer que un pasaje de una canción fluya. Entonces, vez tras vez tienes que asegurarte de que mientras estás tocando una nota, un acorde, ya estás colocando los dedos en posición para el siguiente acorde. Siento que es muy similar a lo que estoy haciendo ahora. Ocurre, ocurre, ocurre. No es fácil, pero voy a seguir adelante. Bien, hasta la próxima actualización.